Buenos días, el día de hoy les vamos a presentar el estudio de la contaminación del río Chili y el impacto que está ocasionando a la ciudad de Arequipa. Nosotros somos de Industrial, del turno de la mañana. Los integrantes son Cabrera Vera Rolando, el que les habla, Dean Cáceres Castro, Carcina Abanto Ivón, Paye Arias Madeleine, Ponce Valdivia Brian y Quilla Paredes Johan. Hablando un poco más acerca de Río Chili y su situación de antes y en la actualidad, según estudios de la gestión de calidad de la ciudad de Arequipa, indican que la situación actual del Río Chili es muy desfavorable, ya que contiene y consigo lleva, por el largo de su trecho, restos fecales y minerales que son regados en la agricultura de acá de Arequipa, ¿sí? Como en los distritos de Tiabaya, Congata y Uchumayo, que son los principales productores de vegetales de acá de la ciudad, que a su vez también se importa este tipo de vegetales, como en el caso de la cebolla, y que hace poco, al suscitarse este tipo de riegos de restos fecales, la última exportación fue devuelta, ¿sí? por obtener estos restos fecales, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que la gran problemática de la situación de Río Chili es su alta contaminación, llegando a tener 1000 partículas de restos fecales, o 100.000 partículas, perdón, 100.000 partículas de restos fecales en 1 litro de agua, ¿sí? Bueno, la justificación de este trabajo, ¿sí? En la actualidad encontramos que la exportación de nuestros recursos naturales, como ya lo había dicho, ¿sí? Ha modernizado sus técnicas, que conlleva a una mayor calidad de desechos con la misma velocidad con la que producen, y así ocasionando la contaminación del aire, agua, suelo y perturbación. El bienestar de la persona es primordial, ¿sí? Porque ahorita no nos vemos afectados, sino que las generaciones próximas serán las que se vean perjudicadas. Va a haber menos agua y sequías. Y hablando un poco más, la situación actual, según en un documental que se dio hace años, la primera ciudad que se va a quedar sin agua es la ciudad de Lima, ¿sí? Objetivos generales: conocer las consecuencias que genera la contaminación de Río Chili y verificar las principales fuentes de contaminación de este río. ¿Qué es la contaminación ambiental? A continuación, mi compañero Dean Cáceres seguirá con la exposición. Ahí está. Buenos días, profesor. Buenos días a todos. Yo voy a explicar sobre qué es la contaminación ambiental. Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico y biológico que contamine el lugar. Procedemos a explicar los tipos de contaminación ambiental. Tenemos los siguientes tipos, que deben ser contaminación del suelo, contaminación del aire, contaminación sonora y contaminación del agua. En este caso vamos a tratar especialmente de la contaminación del agua. Definición de la contaminación del agua. El concepto de contaminación del agua nos indica el estado cualitativo de impurezas o suciedad de las aguas hidrológicas en una cierta región. Por ejemplo, el tema que estamos tratando es las aguas de Arequipa, del río Chili, que vienen a ser contaminadas por desagües y por residuos que la gente bota por encontrarse en medio de la población. Las consecuencias de una situación o un proceso que reduce la utilidad de las aguas en nuestro planeta. La problemática de la contaminación del agua. El déficit local y de la región de las aguas, que hace que la gente no pueda cuidar este recurso. Como les puedo explicar, como el río Chili pasa por medio de la ciudad, el cual es desembocar los desagües, desechos de las empresas, lo cual es que contamine el agua. Y a continuación voy a explicar mi compañera Mayelén. Siguiendo con el tema,
las cuencas hidrográficas como fuente de contaminación del agua. Las cuencas hidrográficas son las primeras afectadas con la contaminación de las aguas superficiales. Una cuenca hidrográfica se define como un área de la superficie de la Tierra donde las aguas hidrológicas llegan. Luego tenemos las aguas hervidas. El río Chili es la principal fuente de vida del Valle de Arequipa. Sin embargo, podría sucumbir debido a que en él se viene invirtiendo hace más de 50 años aguas hervidas. Y según un estudio que se ha realizado, el 90% que se desemboca de estas aguas son provenientes de los desagües que son manejados por la empresa Sedapar. Estas aguas son vertidas al río sin un previo tratamiento y se ha investigado que estas aguas contienen larvas, huevos y bacterias que a su vez causan enfermedades gastrointestinales y además causan virus que ocasionan la hepatitis A. También tenemos que la empresa Sedapar nos dice que desemboca estos desagües al río sin tratar debido a que no cuenta con el dinero suficiente para conseguir una planta de tratamiento. También se ha comprobado que la mayoría de desagües que se vierten al río son de instituciones como la Policía Nacional o el Club Internacional y de urbanizaciones. Tenemos la contaminación del agua. La contaminación del agua se puede dar por medio de agentes patógenos. En los agentes patógenos podemos encontrar a los virus, las bacterias, los protozoarios provenientes de desechos orgánicos. También tenemos las sustancias químicas inorgánicas que pueden ser los compuestos metálicos tóxicos, como tenemos el plomo o el mercurio. Tenemos los nutrientes vegetales que pueden provocar un crecimiento excesivo de las plantas acuáticas, lo que va a producir que posteriormente estas mueran, se descompongan y lo que va a tomar el oxígeno del agua y va a provocar una muerte de las especies marinas. Tenemos las sustancias químicas orgánicas que pueden ser el petróleo o los plásticos. Además tenemos los sedimentos o la materia suspendida y también tenemos el calor. La contaminación de ríos y arroyos. Tenemos en la contaminación de ríos y arroyos tenemos los contaminantes degradables, que son los contaminantes no permanentes. Son impurezas que se pueden degradar por medio de tratamientos. Podemos encontrar en ellos los residuos sólidos o los nutrientes vegetales. Los contaminantes no degradables son las que son permanentes, que se pueden diluir, son difíciles de diluir y con medio de tratamiento se pueden desaparecer. Tenemos, por ejemplo, las sales minerales o coloides. Los contaminantes peligrosos que son transportados por el agua y finalmente los contaminantes radionucleicos que son provenientes de las fuentes radioactivas. Continuamos con mi compañero. Muy buenos días, soy Johan Quilla Paredes. Continuando con la exposición, vamos a ver cuáles serían las ideas o cuáles serían las soluciones probables para combatir esta contaminación del río Chili. La primera sería drenar los sedimentos para remover el exceso de nutrientes o el exceso para aprovechar estos y desechar los contaminantes para separarlos. Luego, la segunda opción sería retirar o eliminar el exceso de la maleza, hierbas que pueden obstruir o dañar la pureza del río. La tercera sería controlar el crecimiento de las plantas nocivas que pueden haber en el río, que pueden absorber bastantes nutrientes negativos o contaminantes. La cuarta sería bombear aire para oxigenar el agua, ya que el agua necesita un nivel adecuado de oxígeno. Podríamos realizar esto construyendo modernos sistemas de alcantarillado y montando plantas purificadoras que puedan dar oxígeno al agua del río. Bueno, dentro del uso actual que Arequipa le da a sus aguas, está el uso agrícola principalmente porque es uno de los que más consume agua por las zonas aledañas que están al río, el uso poblacional, el uso minero, el uso industrial y el uso pecuario. Dentro de la distribución que hay dentro del uso de agua en la agricultura está que la agricultura consume alrededor del 76.3% del agua que tiene el río, que es aproximadamente 495.75 millones de metros cúbicos.
Dentro de lo que usa la población está el 17%, que es alrededor de 32 millones de metros cúbicos. El uso industrial es aproximadamente el 15%, que es 5 millones de metros cúbicos. En cuanto al uso minero, que es el 0,15%, que es el más contaminante, usa alrededor del 0,8 millones de metros cúbicos, y el pecuario el 0,12%, que son 0,60 millones de metros cúbicos. Dentro de la hipótesis que hemos formado nosotros para el estudio de la contaminación del río, hemos determinado que nuestra hipótesis es que es probable que el río Chili haya llegado a superar los niveles permitidos de contaminación, presentado en altos porcentajes, ya que la contaminación va creciendo en el río Chili y nadie determina, no hay un estudio eficiente que determine qué nivel de contaminación tiene, y la población no es consciente de qué tal contaminación tiene. Continuando con la exposición de mi compañera. Buenas tardes, profesor. Quien habla es Siones Dominica Sinabanto. Le voy a hablar del presupuesto en sí para determinar cuánto es la contaminación del río Chili. Hemos considerado varios temas. Por ejemplo, de recursos materiales, en este caso he utilizado cuadernos, folders, lapiceros y otros. En este caso hemos considerado un total de 20 soles en todo este material. En copias, impresiones y formatos hemos gastado algo de 10 soles, en lo que es uso de dispositivos y otros 20 soles. En internet hemos considerado 120 soles, en pasajes 20 soles, en lo que es revisión de impresiones del proyecto es 15 soles, y en otros gastos generales 20 soles, al menos un subtotal de 215 soles. El modelo de encuesta ha sido por pregunta. Hemos considerado 3 ítems, ya que son las posibles respuestas que pueden tener las personas. Entre las preguntas hemos considerado 9 preguntas. La primera es, según usted, ¿cuál es el nivel de importancia del río Chili? ¿Considera muy importante, importante o poco importante? ¿Cuál es la importancia del río Chili? Ya, es la biodiversidad. ¿Considera si es el río de chacras o es los animales? ¿Cree que el río Chili sufre de contaminación? Sí, no sabe o no opina. Entre otras, ¿cuál cree usted que es el grado de contaminación del río Chili? ¿Alto, medio o bajo? A continuación le doy el paso por ahí. Profesor, de todos buenos días. Yo les voy a hablar sobre los resultados de la encuesta, ¿no? Ya bueno, para empezar la primera pregunta dice, según usted, ¿cuál es el nivel de importancia del río Chili? Bueno, las personas han marcado que no tan importante es un 11%, muy importante es un 63% y solo importante un 26%, ¿no? La segunda pregunta, ¿cree que el río Chili sufre de contaminación? Tenemos un no de que un 11% y un sí, ¿no? Que es lo que queda, 89%. La tercera pregunta sería, ¿cuál es la importancia del río Chili? Bueno, para las personas es muy importante, ¿no? Porque la mayoría ha respondido por sí, que sería un 64%, y lo que no, lo que sobra, ¿no? Un 36%. Siguiente pregunta. ¿Cree que sería importante una reforma para cuidar el río Chili? Y bueno, ha habido 3 alternativas. No, un 12%, un no opina, 2% y un sí, lo que sobra, ¿no? 79%. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles cree que son los principales factores de contaminación en el río Chili? Bueno, agua servida sería un 20%, industriales sería un 37% y de población 43%. La siguiente sería, ¿debe realizarse la contaminación al río Chili? Una sería no, 6%, otra no opina, 16%, y sí, ¿no? Que la mayoría ha respondido. La siguiente es, según usted, ¿qué zonas son las más afectadas por las aguas servidas?
La agrícola sería 25%. Ganadería un 8% y de río Chili un 67%. Y la última que sería, ¿cuál cree usted que es el grado de contaminación del río Chili? Bajo un 11%, medio un 32% y alto un 57%. Bueno, para cerrar la exposición mi compañera va a exponer las conclusiones. Terminando con las conclusiones, se ha determinado que la población tiene poco conocimiento de la real contaminación por la que sufre el río Chili, principal efluente de la ciudad de Arequipa, ya que la industria y la misma población vierten grandes cantidades de residuos y aguas servidas en él, a tal punto que la contaminación dentro del río no ha llegado a superar los niveles permitidos en grado de contaminación según leyes internacionales. Otra. Mientras esto sucede, las autoridades no toman cartas en el asunto y no hacen cumplir las leyes, dejan que se siga con la contaminación y eso provoca que los niveles sigan subiendo, que las chacras que se riegan con estas aguas puedan sufrir contaminación y los animales que beben estas aguas puedan sufrir enfermedades, las cuales pueden ser transmitidas a los humanos que consumen estos productos. Eso es todo. Gracias.